Bienvenidos a Invertir en Bolsa es Fácil. En este vídeo haremos un análisis fundamental y técnico de la empresa sueca Spotify, del sector de la música en streaming. Empezaremos con resumen de 2019 con el pérdidas y ganancias, balance y flujo de caja. Durante dicho periodo la empresa obtuvo unas ventas de 6.764 millones, un margen bruto de explotación de 1.722 millones, un margen de explotación negativo en 73 millones, un resultado antes de impuestos negativo en 131 millones y un resultado consolidado neto negativo en 186 millones. El resultado aplicable en el balance es negativo en 297 millones. A modo de conclusión, es decir que la empresa obtuvo unos malos resultados, ya que la empresa sigue teniendo pérdidas. En el balance, la empresa tiene un activo no corriente de 2.891 millones, un pasivo no corriente de 646 millones, un activo corriente 2.231 millones y un pasivo corriente 2.439 millones. Y si restamos el activo corriente menos el pasivo corriente, nos daría un fondo de maniobra negativo. Finalmente, el patrimonio neto es de 2.037 millones. A modo de conclusión, es decir que la empresa a corto plazo sí puede tener problemas de liquidez, ya que dispone de un fondo de maniobra negativo y a largo plazo la empresa es solvente. Además, destaca que no dispone de deuda financiera. En el flujo de caja hemos creado un flujo de caja de explotación positivo en 573 millones, un flujo de caja de inversión negativo en 218 millones. Esto hace que el free cash flow de la empresa sea positivo y el flujo de caja de financiación que es negativo en 203 millones. Durante el periodo la empresa tiene un incremento de efectivo a nivel orgánico de 152 millones y el efectivo final de ejercicio es de 1.065 millones. A modo de conclusión, es decir que la empresa tiene un flujo de caja de explotación positivo, por lo que sería bueno para la empresa, pero a nivel general el flujo de caja seguiría siendo débil. A continuación vamos a hacer un análisis del primer semestre de 2020. Empezaremos con las pérdidas y ganancias. Vemos que la empresa obtuvo unas ventas de 3.737 millones, que restados los costes de las ventas, obtendremos un margen bruto de explotación de 951 millones. Seguimos, aplicamos los costes operativos y obtendremos un margen de explotación negativo en 184 millones. Aplicamos el resultado financiero, tendremos unas pérdidas antes de impuestos de 414 millones. Finalmente, aplicamos el impuesto sobre beneficios, que en este caso sería un crédito fiscal de 59 millones, y obtendremos unas pérdidas netas de 355 millones. A modo de conclusión, es decir que la empresa ha obtenido unos malos resultados y además han empeorado respecto al año pasado. Después de conocer que la empresa ha obtenido unas pérdidas de 355 millones, aplicamos unos ajustes de valor y obtendremos el resultado neto aplicable en el balance, que serían unas pérdidas de 170 millones. Vamos a hacer análisis del balance del mismo periodo. Vemos que el activo no corriente es un total de 3.270 millones. El pasivo no corriente, un total de 652 millones. El activo corriente, 2.264 millones. Y el pasivo corriente, 2.759 millones. Si restamos el activo corriente menos el pasivo corriente, nos seguiría dando un fondo de maniobra negativo. Finalmente, el patrimonio neto es un total de 2.123 millones. A modo de conclusión, es decir que la empresa a corto plazo podría tener problemas de que tenga un fondo de maniobra negativo, y a largo plazo la empresa sería solvente y además también destacaría que la empresa seguiría sin tener deuda financiera. Seguimos con el análisis del flujo de caja del mismo periodo. Vemos que el flujo de caja de actividades de explotación es positivo en 30 millones. El flujo de caja de actividades de inversión es negativo en 106 millones. Esto hace que el free cash flow de la empresa sea negativo y por lo tanto se necesite de financiación externa para poder pagarlo. Finalmente, el flujo de caja de actividades de financiación es positivo en 167 millones. Durante el periodo, la empresa ha obtenido un incremento de la caja de 91 millones y la caja a final de periodo es de 1.148 millones. A modo de conclusión, puede decir que la empresa no ha obtenido un buen flujo de caja durante dicho periodo. Vamos a hacer análisis de la competencia. Vemos que los servicios de Spotify son dos: música en streaming y podcast. En música en streaming tiene la competencia de YouTube Music, Apple Music, Amazon Music
Deezer, Tidal, etc. Y en podcast hay la competencia de YouTube en formato vídeo, Apple Podcast, Amazon, entre otros. En música en streaming hay una nula diferenciación de producto, ya que el producto es el mismo en todas las plataformas y se compite básicamente por precio. Los podcasts sí habría una posibilidad de diferenciación con contratos de exclusividad con los creadores. En este caso se compite más por calidad y no tanto por precio. En los servicios de podcast es donde Spotify podría incrementar su base de clientes y afianzar su liderazgo. Seguimos con el análisis técnico de la empresa de Spotify. Vemos que está utilizando $251 por acción. Se encuentra en zona de máximos históricos. Capitaliza más de 47.000 millones de dólares y el PER no se puede calcular ya que la empresa tiene pérdidas. A continuación se hace el análisis de gráfico con el indicador RSI para ver si está sobrecomprado o sobrevendida la acción. A nivel semanal tiene un RSI de 67.59 y a nivel mensual tiene un RSI de 69.14. Si tenemos en cuenta que a partir del 70 se considera sobrecomprada, la empresa no estaría sobrecomprada ni a nivel semanal ni mensual, pero sí que estarían muy próximas a estarlo. A modo de conclusión, pues decir que la empresa a nivel fundamental, a pesar de ser solvente, su nivel de pérdidas y patrimonio neto no justifica la valoración actual, ya que sería extremadamente cara. A nivel técnico, la empresa está próxima a estar sobrecomprada. Esto hace que a nivel de largo plazo la empresa no sea atractiva para su compra y por lo tanto se debe descartar. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete y a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.